Recuerdo como si fuera ayer aquella expedición a la selva que cambió mi vida para siempre. Mi pareja y yo éramos exploradores ávidos de aventuras, siempre en busca de nuevas experiencias en lugares remotos y desconocidos. Aquella vez decidimos adentrarnos en una selva profunda y exuberante, cuyos secretos parecían susurrarnos desde las sombras de los árboles. Desde el momento en que cruzamos el umbral de la selva, sentimos una atmósfera cargada de misterio y peligro. Los sonidos de la fauna nocturna resonaban en nuestros oídos, y la densa vegetación nos envolvía en un abrazo opresivo. Sin embargo, estábamos emocionados por la aventura que nos esperaba y continuamos avanzando con determinación. Fue al tercer día de nuestra expedición cuando encontramos algo que nos hizo temblar hasta lo más profundo de nuestro ser. Estábamos caminando por un sendero estrecho cuando divisamos, a lo lejos, un grupo de figuras diminutas moviéndose entre los árboles. Al principio, pensamos que eran simples animales, pero a medida que nos acercábamos, nos dimos cuenta de que eran personas, una tribu perdida en el corazón de la selva. Aquella tribu era diferente a cualquier otra que hubiéramos visto antes. Eran pequeños de estatura, con piel bronceada por el sol y cabellos oscuros enmarañados. Portaban lanzas y cuchillos rudimentarios hechos de piedra y se movían con una destreza silenciosa que enviaba escalofríos por nuestra columna vertebral. Pero lo que más nos inquietó fue lo que vimos a continuación. Detrás de ellos, arrastraban a una figura mucho más grande que ellos, una persona de aspecto occidental que parecía estar inconsciente o herida. La escena era tan surrealista que apenas podíamos creer lo que estábamos presenciando. Nos escondimos tras los arbustos, observando en silencio mientras la tribu desaparecía entre la maleza, llevándose consigo a su cautivo. El miedo nos invadió como una marea. ¿Quiénes eran esas personas diminutas? ¿De dónde venían y qué querían con ese prisionero? Nos sentimos atrapados en un mundo de sombras y misterios, sin entender lo que había ocurrido ante nuestros propios ojos. Decidimos no intervenir, temerosos de las posibles consecuencias de enfrentarnos a una tribu desconocida en su propio territorio. Después de que la tribu desapareciera, decidimos abandonar aquel lugar lo más rápido posible. Corrimos por el sendero, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, sintiendo la mirada invisible de la selva sobre nosotros. Cuando finalmente salimos de la espesura, nos encontramos con los lugareños de la zona y les contamos lo que habíamos visto. Pero su reacción nos dejó aún más desconcertados. Nos miraron con incredulidad, negando con la cabeza mientras decían que en esa selva no había ninguna tribu, que éramos los únicos visitantes en mucho tiempo. Sus palabras resonaron en nuestros oídos, llenándonos de confusión y temor. ¿Acaso habíamos imaginado todo aquello? ¿O habíamos presenciado algo que estaba más allá de nuestra comprensión? Aquel día decidí aventurarme en la densidad de una selva desconocida, buscando respuestas entre la vegetación exuberante y los misterios ocultos entre los árboles. Mi objetivo era adentrarme en lo más profundo de la selva, explorar su belleza salvaje y descubrir los secretos que albergaba en su interior. Todo comenzó con la emoción de la aventura, el aire fresco y el aroma a tierra mojada me envolvían mientras avanzaba por el intrincado laberinto de árboles y arbustos. Cada paso era una nueva experiencia, cada sonido una melodía de la naturaleza que me invitaba a seguir adelante. Sin embargo, la emoción pronto se transformó en angustia cuando me di cuenta de que me había adentrado demasiado en la selva y había perdido el rumbo. Las sombras se alargaban a mi alrededor y el bosque parecía cerrarse a mi paso, como si las mismas ramas intentaran atraparme entre sus garras. Fue entonces cuando ocurrió el accidente que cambiaría mi vida para siempre. Mis pies tropezaron con unas raíces retorcidas y antes de que pudiera reaccionar, me encontré atrapado entre las ramas que se cerraban a mi alrededor como dedos de acero. Mi pierna quedó inmovilizada bajo el peso de la maleza y el dolor se apoderó de mí como un fuego abrasador. Intenté liberarme desesperadamente, pero mis esfuerzos fueron en vano. La selva parecía haberme atrapado en sus fauces y yo era su presa indefensa. Pasaron las horas, y luego los días, mientras luchaba por sobrevivir en medio de la oscuridad y el silencio. Durante las noches, los sonidos de la selva cobraban vida a mi alrededor, susurrando secretos oscuros y ocultando criaturas acechantes entre las sombras.
Sentía como los ojos de los depredadores me observaban desde la distancia, esperando el momento oportuno para atacar. Los insectos se convirtieron en mis compañeros más cercanos, sus zumbidos y picaduras eran constantes, una tortura que parecía no tener fin. Sentía cómo se movían por mi piel, explorando cada rincón de mi cuerpo con sus patas afiladas y sus mandíbulas hambrientas. Y luego estaba la lluvia, un diluvio implacable que caía sobre mí sin piedad, inundando la selva y convirtiéndola en un mar de barro y desesperación. El agua subía cada vez más, amenazando con ahogarme en su abrazo frío y oscuro. Pero lo peor de todo fue la sensación de estar solo, abandonado en medio de la selva sin esperanza de rescate. La desesperación se apoderaba de mí, y cada día que pasaba me sumía más en la oscuridad de mi propia mente. Hasta que, finalmente, el milagro ocurrió. Un grupo de exploradores, guiados por el eco de mis gritos de auxilio, me encontraron entre la maleza y me rescataron de mi prisión de ramas y barro. Fue como si despertara de una pesadilla interminable, y el alivio inundó mi ser como un rayo de luz en la oscuridad. Desde entonces, he evitado adentrarme en la selva solo, consciente de los peligros que acechan en sus profundidades y de la fragilidad de la vida humana frente a la naturaleza indómita. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo sentir la presión de las ramas atrapándome una vez más, recordándome que la selva nunca perdona a los que se aventuran en sus dominios. Éramos un grupo de entusiastas aventureros, ansiosos por sumergirnos en la naturaleza virgen y descubrir los secretos ocultos entre los árboles milenarios y la vegetación exuberante. Con la guía de expertos que nos aseguraron una experiencia segura, nos aventuramos en lo más profundo de la selva, con la promesa de una noche bajo las estrellas y el murmullo de la vida salvaje como compañía. Todo comenzó como una aventura típica, montamos nuestro campamento en un claro entre los árboles, encendimos una fogata y compartimos historias mientras el anochecer pintaba el cielo de tonos dorados y rosados. Pero conforme la noche avanzaba, los sonidos de la selva empezaron a cambiar, transformándose en algo más que el bullicio normal de la vida salvaje. Fue entonces cuando comenzamos a escucharlos, unos chillidos agudos y penetrantes que cortaban el silencio de la noche como cuchillos afilados. Al principio, tratamos de ignorarlos, atribuyéndolos a algún animal nocturno en busca de presas o a la simple melodía de la selva en la oscuridad. Pero a medida que los chillidos se volvían más frecuentes y más intensos, la sensación de inquietud se apoderó de nosotros. Nuestros guías, aunque experimentados, parecían igualmente desconcertados por aquellos sonidos inusuales. Trataron de tranquilizarnos, asegurándonos que no teníamos nada que temer, que probablemente solo era el llamado de algún animal desconocido para nosotros. Sin embargo, sus intentos de calmar nuestras preocupaciones solo aumentaron nuestra sensación de inquietud. A medida que la noche avanzaba, los chillidos se volvían cada vez más cercanos, como si algo estuviera acercándose sigilosamente a nuestro campamento. Nos mirábamos entre nosotros, preguntándonos qué podría estar causando aquellos sonidos perturbadores, pero ninguno de nosotros tenía una respuesta satisfactoria. Entonces, en medio de la oscuridad, vimos algo moverse entre los árboles, una sombra oscura y escurridiza que parecía acecharnos desde la distancia. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba aquella figura misteriosa, preguntándome qué criatura podía ser capaz de emitir esos chillidos y moverse con tanta gracia entre la maleza. Nuestros guías instintivamente alcanzaron sus linternas y avanzaron hacia la sombra, dispuestos a enfrentar cualquier peligro que pudiera acechar en la oscuridad de la selva. Pero cuando iluminaron el lugar donde habíamos visto la sombra, no encontraron nada más que árboles y arbustos, envueltos en la quietud de la noche. A medida que la tensión en el campamento alcanzaba su punto máximo, los chillidos cesaron de repente, como si la criatura que los emitía hubiera desaparecido en la oscuridad. Nos quedamos allí, en silencio, con el corazón palpitando en el pecho y los ojos vigilantes en busca de cualquier señal de peligro. La noche pasó sin más incidentes, pero el recuerdo de aquellos chillidos perturbadores se quedó grabado en nuestras mentes, dejándonos con una sensación de inquietud que no pudimos sacudirnos fácilmente. Cuando finalmente emergimos de la selva al amanecer, llevamos con nosotros el recuerdo de aquella noche aterradora, una experiencia que nunca olvidaríamos y que nos recordaba que, incluso en los lugares más hermosos y tranquilos, el peligro siempre acecha en las sombras.
Crecí en un pequeño pueblo en medio de la selva, rodeado de la exuberante vegetación y los sonidos misteriosos de la naturaleza. Desde que era niño, escuchaba las historias sobre el oscuro pasado de nuestro pueblo, sobre la presencia de un asesino que supuestamente acechaba en los rincones más sombríos de la selva. Pero, como muchos jóvenes de mi edad, siempre creí que eran solo leyendas, cuentos para asustar a los niños y mantenernos alejados de los peligros de la selva. Sin embargo, todo cambió una tarde cuando me encontré atrapado en la selva al caer la noche. Había salido a pasear por los senderos familiares, disfrutando de la frescura del aire y la belleza del paisaje cuando, de repente, el sol comenzó a ponerse más rápido de lo habitual. No me preocupé al principio, pensando que podría encontrar el camino de regreso fácilmente. Pero a medida que el cielo se oscurecía y los sonidos de la selva cambiaban, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Decidí darme prisa y volver a casa antes de que la noche cayera por completo, pero mis pasos rápidos solo parecían llevarme más profundamente en la oscuridad de la selva. De repente, comencé a sentir una presencia detrás de mí, como si alguien o algo estuviera siguiéndome entre los árboles. Intenté ignorar la sensación, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación jugándome malas pasadas, pero el miedo crecía con cada paso que daba. Fue entonces cuando escuché el sonido de pasos pisando las hojas secas detrás de mí, pasos que parecían acercarse cada vez más. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras la oscuridad de la selva parecía cerrarse a mi alrededor. Con el corazón en la garganta, comencé a correr, sin saber si estaba huyendo de una amenaza real o simplemente de mi propia imaginación. Los pasos detrás de mí se volvieron más rápidos, más insistente, como si quien o lo que fuera que me seguía estuviera ganando terreno. Corrí más rápido, tropezando en la oscuridad, luchando por mantenerme en pie mientras el pánico amenazaba con consumirme por completo. Finalmente, divisé las luces débiles de mi pueblo a lo lejos y redoblé mis esfuerzos por llegar a salvo a casa. Cuando finalmente crucé el umbral de mi hogar, jadeante y empapado de sudor, sentí un alivio abrumador al estar a salvo de la selva y lo que sea que me había estado persiguiendo. Me prometí a mí mismo nunca volver a aventurarme solo en la selva después del anochecer y traté de convencerme de que lo que experimenté fue solo producto de mi imaginación. Pero en lo más profundo de mi mente, seguía resonando la sensación de aquella presencia oscura y amenazante que me había perseguido entre los árboles. Y aunque traté de convencerme de que era solo una ilusión, una parte de mí seguía preguntándose si había algo más en la selva que simplemente árboles y animales. Algo oscuro, algo peligroso, algo que aún acechaba en las sombras, esperando a su próxima presa. Hace unos años, cuando era más joven y audaz, decidí aventurarme en una selva remota que se encontraba en los confines de nuestra región. Había escuchado rumores sobre este lugar, historias de personas que entraron pero nunca salieron, relatos de misteriosas desapariciones que mantenían a los lugareños alejados de sus densos bosques. Pero, como suele suceder con la juventud, mi curiosidad superó mi prudencia, y me embarqué en una expedición para descubrir la verdad detrás de estos sombríos cuentos. Desde el momento en que puse un pie en la selva, supe que algo estaba mal. El aire era pesado y denso, impregnado con un olor a humedad y descomposición que me hizo sentir incómodo. Los sonidos de la naturaleza parecían distorsionados, como si estuvieran siendo absorbidos por la densa vegetación que me rodeaba. A pesar de mis nervios, seguí adelante, decidido a descubrir el misterio que se escondía en las profundidades de la selva. Con el paso de las horas, me adentré más y más en la selva, siguiendo un sendero apenas visible entre los árboles. Pero cuanto más avanzaba, más se intensificaba la sensación de que algo estaba observándome, algo oscuro y acechante entre las sombras. Intenté sacudirme la sensación, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación jugándome malas pasadas, pero el miedo seguía creciendo en mi interior. Fue entonces cuando me topé con algo que me heló la sangre en las venas, un campamento abandonado, con tiendas de campaña destrozadas y sumergidas en la maleza, como si hubieran sido abandonadas apresuradamente en medio de la noche. El corazón latiéndome con fuerza en el pecho, me acerqué al campamento, buscando alguna pista que pudiera arrojar luz sobre lo que había sucedido allí.
Pero antes de que pudiera examinar más de cerca, escuché un ruido detrás de mí, un susurro apenas audible que me hizo dar la vuelta bruscamente. Lo que vi me dejó petrificado de miedo, una figura oscura y deforme, con ojos brillantes que parecían arder en la oscuridad de la selva. Sin pensarlo dos veces, eché a correr, sintiendo el aliento de la criatura en mi nuca mientras me alejaba a toda prisa. Corrí y corrí, sin detenerme hasta que mis piernas no pudieron más y caí exhausto en el suelo, jadeando y temblando de terror. Cuando finalmente reuní el coraje suficiente para levantar la vista, me di cuenta de que había perdido por completo el rastro del campamento y estaba completamente perdido en la espesura de la selva. Pasé horas vagando por entre los árboles, luchando contra el pánico que amenazaba con consumirme por completo. Los sonidos de la selva se volvieron más inquietantes a medida que la noche caía, y la sensación de que algo me estaba persiguiendo nunca desapareció por completo. Finalmente, cuando las primeras luces del amanecer iluminaron el horizonte, me encontraron al borde del agotamiento total y me rescataron de la selva antes de que fuera demasiado tarde. A pesar de haber regresado a salvo a casa, nunca pude sacudirme la sensación de que algo oscuro y maligno habitaba en las profundidades de esa selva. Nunca supe qué fue lo que vi esa noche, ni qué pasó con el campamento abandonado, pero una cosa era segura, había algo en esa selva que no quería ser encontrado, algo que acechaba en las sombras y se alimentaba de aquellos que se aventuraban demasiado cerca de sus dominios. Y a partir de ese día, prometí no volver a poner un pie en ese lugar maldito nunca más.